Un gran número de hombres piensa que su bienestar y energía dependen de elementos que no pueden controlar. Ponen la culpa en su genética, edad, suerte, rutinas diarias o incluso en su falta de motivación. Asumen que sentir agotamiento, inflamación o carecer de concentración es algo inherente a la vida adulta. Creen que es normal experimentar fatiga crónica, que la pesadez mental es un hecho inevitable y que la energía es solo un privilegio de la juventud. Sin embargo, esto no es cierto. He llegado a comprender que la energía no es una cuestión de azar. Es el resultado de hábitos bien planificados, adoptados con propósito y mantenidos con constancia. Tu bienestar, energía y enfoque cada día no se determinan por lo que viviste en el pasado, sino por las elecciones que haces cada día. Cosas como tu alimentación, tus pensamientos, tus hábitos de respiración, tu autoconversación y la manera en que ejercitas tu cuerpo son todos componentes fundamentales de tu nivel de energía. No es necesario realizar cambios radicales en tu estilo de vida de inmediato. Solo debes incorporar pequeños hábitos que, con el tiempo, generen fuerza y claridad. Porque cuando asumes el control sobre tu energía, estás asumiendo el control de tu vida, y un hombre lleno de energía, enfoque y buena salud es un hombre invencible. Todo comienza con una decisión, y esa decisión puede tomarse hoy. Durante mucho tiempo, estuve convencido de que tener energía era cuestión de fortuna. Hubo días en los que me sentía concentrado, ligero y mentalmente claro, pero había otros en los que apenas lograba atravesar el día. Creía que eso era lo habitual, que todo el mundo lo experimentaba así. Sin embargo, con el tiempo, descubrí una verdad que transformó mi vida. La energía no es algo que simplemente surge o se desvanece, se construye, se cuida y se genera a través de decisiones intencionales que repetimos cada jornada. Al comprender esto, dejé de buscar excusas, abandoné la idea de que así era yo y dejé de tolerar una vida caracterizada por un cansancio silencioso, agotamiento emocional y confusión mental, comenzando un proceso de reconstrucción interior. La primera clave que renovó mi salud y energía fue reconocer la importancia de la nutrición como combustible, no como una mera recompensa emocional. Muchos hombres tienden a comer por costumbre, deseo o como medio de evasión, eligiendo lo que siempre han consumido sin preguntarse si realmente les beneficia o les perjudica. Yo también caía en eso. Saltaba comidas, consumía azúcar en exceso y comía sin pensar. Sin embargo, al mirar con sinceridad, entendí que no estaba nutriendo mi cuerpo, sino que lo estaba minando lentamente. Cambié mi perspectiva. Pasé de comer para saciarme a comer para sentir claridad. Cada alimento que seleccionaba se convirtió en una inversión en mi energía. Empecé a eliminar alimentos procesados, reducir lo que genera inflamación y priorizar lo fresco, lo limpio y lo rico en nutrientes. Y mi cuerpo reaccionó, como si hubiera estado esperando ese cambio durante años. Los resultados fueron inmediatos. Ya no necesitaba café para empezar el día. Ya no experimentaba esos bajones drásticos en la tarde. Ya no experimentaba esa niebla mental persistente, ya que estaba atendiendo a las necesidades de mi organismo. Le proporcionaba lo que realmente requería, en lugar de ceder a impulsos momentáneos. Este es un concepto crucial que todos los hombres deberían asimilar. Tu cuerpo expresa lo que tu mente no logra captar. Si te sientes fatigado constantemente, si la concentración se vuelve un desafío, si tu estado de ánimo fluctúa sin motivo aparente, eso no es normal. Es una alerta. Tu biología te está advirtiendo que hay algo que no funciona correctamente. Ignorar esta señal puede tener consecuencias serias a la larga. Se manifestará a través de enfermedades, de estancamiento o de una frustración que no cesa. Sin embargo, si optas por prestar atención y realizar cambios, tu energía se transforma en tu aliada. No se trata de buscar más motivación, sino de emplear la vitalidad, porque un cuerpo activo te impulsa sin esfuerzo, te sostiene y te da enfoque. Y no se trata de seguir una dieta estricta ni de obsesionarte por cada bocado. Es cuestión de hacer elecciones más conscientes,
de analizar cómo responde tu cuerpo a ciertos alimentos, de identificar lo que te da claridad y lo que te apaga. Actúa en consecuencia, porque tu bienestar se mide por cómo te sientes, no por tu apariencia. Por la calidad de tu sueño, por la rapidez con la que te recuperas, por tu capacidad de rendir de manera constante. Todo comienza con lo que eliges poner en tu plato diariamente. Desde que cambié mi forma de comer, lo hice como alguien que construye, no como alguien que escapa, porque comprendí una lección invaluable. La energía no proviene del exterior, proviene de dentro. Y la primera herramienta para generarla es lo que decides consumir diariamente, sin excusas, sin justificaciones, con intención, claridad y responsabilidad, como un hombre que entiende que su cuerpo es su herramienta más valiosa. La segunda clave que revolucionó mi salud y energía de manera duradera fue adoptar el descanso como una estrategia, no como un lujo. Durante años, me convencí de que descansar era tiempo perdido, que dormir menos representaba ambición, y que podía sacrificar horas de sueño aquí y allá sin efectos reales. Solía decirme que mientras otros descansaban, yo progresaba, pero eventualmente mi cuerpo comenzó a cobrarme el precio. Perdí mi enfoque, me volví irritable, mi creatividad se desvaneció, y lo peor, empecé a dudar de mí mismo. No se puede confiar en un sistema que no descansa, no se puede construir un imperio con un cerebro extenuado, no es posible mantener la disciplina si tu sistema nervioso está colapsado. En ese momento, comprendí que el descanso no es para los débiles. Es el combustible necesario para los hombres fuertes. Desde que establecí una rutina de sueño rigurosa, mi rendimiento se ha duplicado. Y no es una exageración, he aprendido a ser más eficiente en menos tiempo, a concentrarme mejor, a mantener el enfoque por más tiempo sin sentirme cansado, a tomar decisiones más acertadas y a reaccionar con mayor calma. Porque el descanso no solo rejuvenece el cuerpo, también reajusta la mente y reinicia el sistema. Si no le proporcionas a tu cuerpo el tiempo de recuperación que requiere, él mismo impulsará esa necesidad a través de la fatiga, las enfermedades y colapsos mentales que te obligarán a detenerte. Por esa razón, tomé la decisión de anticiparme. Planifiqué mi tiempo de descanso como si fuera una reunión importante, como un elemento esencial de mi trabajo, ya que mi energía realmente depende de ello. Esto no se limita solo a dormir más horas, implica mejorar la calidad del sueño, honrar los ciclos naturales del cuerpo, desconectarse de las pantallas antes de descansar y crear un ambiente que le indique al organismo que es momento de recargar. A menudo no reconocemos que el sueño es el único momento en el que el cuerpo se repara, el cerebro organiza sus aprendizajes y el sistema inmunológico se fortalece. Cada hora de sueño profundo representa una inversión directa en tu claridad mental, tu capacidad para tomar decisiones y tu habilidad para liderar. Si ignoras esta parte fundamental, todo lo demás comienza a desmoronarse, ya que cualquier éxito duradero se edifica sobre un cuerpo bien descansado. Además, he comprendido que descansar no es simplemente dormir, implica respirar, hacer pausas, desconectarse durante unos minutos a lo largo del día y ofrecerle al cuerpo pequeños momentos de recalibración. A veces, 5 minutos de tranquilidad son suficientes para prevenir un colapso emocional, o un paseo lento al aire libre puede ayudarte a recuperar el equilibrio. El cuerpo necesita espacio y la mente requiere oxígeno, y si no lo proporcionas, lo tomarán de forma más drástica. Por eso, ahora descanso de manera intencionada, permitiéndome momentos de parar no porque sea perezoso, sino como una estrategia, porque un hombre que sabe cuándo detenerse es un hombre que avanza más lejos. Muchos hombres intentan ser más disciplinados, productivos y constantes, sin darse cuenta de que lo que realmente les falta no es fuerza de voluntad, sino recuperación, energía auténtica que no se consigue agregando más esfuerzos, sino optimizando el descanso. Así que, si te sientes perpetuamente cansado, si tu mente se distrae fácilmente, o si necesitas café tras café para funcionar, no es que carezcas de motivación, lo que necesitas es un sistema de descanso eficaz, y hoy puedes empezarlo, ya que nada te brindará más salud, claridad y poder que aprender a descansar como un experto, como un hombre que respeta su cuerpo.
Valora su mente y entiende que para alcanzar un rendimiento óptimo primero debe recargarse adecuadamente. La tercera pieza fundamental que transformó mi bienestar y vitalidad fue descubrir la importancia de mover mi cuerpo diario, no como un castigo, sino como una forma de cuidar de mí mismo. Durante un largo periodo, vinculé el ejercicio exclusivamente con la pérdida de peso, la apariencia y la compensación por excesos. Esta mentalidad me llevó a desarrollar un profundo desagrado hacia él, considerándolo una carga más, una especie de castigo. Sin embargo, esa percepción estaba totalmente equivocada. Al comprender que el movimiento no es una actividad secundaria, sino el lenguaje del cuerpo, empieza a verse como una herramienta de renovación, liberación de tensiones y activación de los neurotransmisores que nos ayudan a pensar con claridad y a sentir la vida plenamente. El movimiento va más allá de simplemente quemar calorías, se trata de activar un sistema. No es necesario entrenar como un deportista para experimentar un cambio en tu energía, lo único imprescindible es moverse con propósito. Una caminata enérgica de media hora, una rutina de ejercicios de fuerza en tu hogar o una serie de estiramientos conscientes pueden influir de manera significativa en tu claridad mental, tu nivel de estrés, tu motivación y tus defensas. Cada vez que pones en movimiento tu circulación sanguínea, oxigenas tu cerebro, nutres tus órganos, eliminas toxinas y, lo más relevante, envías un mensaje a tu sentido de identidad, proclamando que eres una persona activa, que no se estanca, que no abandona ni se detiene, porque el movimiento físico se traduce en movimiento emocional. Lo experimenté en carne propia. Comencé con ejercicios básicos como sentadillas y flexiones, y también añadí un poco de pesas ligeras. Pude ver cómo mejoraba mi estado de ánimo, cómo mi sueño era más reparador y cómo respondía de manera diferente ante los desafíos. La tensión que antes sentía en los hombros, la espalda y el pecho desapareció, porque el cuerpo retiene todo lo que no se libera. Cuando no te mueves, la energía se ancla y se bloquea. Es difícil pensar con claridad si te sientes rígido. Además, actuar con valentía se vuelve casi imposible si tu cuerpo no está activo. La energía vital que necesitas para seguir adelante no proviene de bebidas energéticas o videos inspiradores, está en tu interior y solo se activa mediante el movimiento. Ahora bien, es esencial no esperar a sentir la motivación para moverte. No aguardar a tener ganas es clave. Actúa como si encendieras el motor de un avión, no porque lo desees, sino porque entiendes que así puedes despegar. El movimiento no surge de la energía, es su origen. Cuanto más comprendas esto, más disciplina podrás formar, ya que dejarás de depender de tus emociones. Harás del ejercicio una herramienta de autoliderazgo, un medio para recordarte que tienes el control sobre tu cuerpo, que eres tú quien decide si se activa o permanece inactivo. Un gran número de hombres se sienten atrapados en una rutina a la que no logran escapar, experimentan una sensación de pesadez y lentitud, y están desconectados de su esencia, no porque les falte la motivación, sino porque han pasado demasiado tiempo sin actividad y esa inercia los consume. Les roba claridad, energía y carácter, pero todo esto puede cambiar con una simple decisión diaria. Activar el cuerpo para demostrar que están vivos y comprometidos, que no permitirán que la pereza, el estrés o el desorden los derroten. Cada movimiento consciente representa una afirmación de poder, y una vez que ese poder se activa, no solo se transforma el cuerpo, se altera toda la forma de relacionarse con el mundo. Moverse es esencial. Al hacerlo, no solo se mejora la apariencia, también se gana fuerza, claridad y libertad. Un hombre cansado no puede dirigir su vida, mientras que un cuerpo en movimiento es uno que piensa con mayor claridad, siente con más profundidad y vive de forma más plena. Todo comienza con el movimiento, tan sencillo y tan poderoso a la vez. La cuarta clave para lograr una salud robusta y energía sostenible consiste en entender que mente y cuerpo son una unidad. Lo que pienso se manifiesta en mi biología. Durante mucho tiempo, subestimé cuán profundamente mis pensamientos afectaban mi bienestar físico. Pensaba que podría llevar una vida mental desordenada, llena de estrés, culpa, preocupación y pensamientos negativos, y aún así mantenerme saludable. Pero no es así.
Cada emoción no gestionada, cada pensamiento que no se filtra, cada conflicto sin resolver, se refleja en el cuerpo, provocando tensión muscular, inflamación, problemas digestivos, insomnio y fatiga crónica. El cuerpo expresa lo que la mente calla. Si deseas una salud auténtica, no es suficiente con alimentarte bien y dormir adecuadamente. También debes mejorar tu pensamiento, tu forma de hablar contigo mismo y cómo te tratas. Cuando empecé a prestar atención a mi diálogo interno, mi energía se transformó. Dejé de repetirme frases como "nunca tengo tiempo" o "esto me está aplastando", porque cada palabra que dices es interpretada por tu sistema nervioso como una orden. Si te hablas como víctima, tu cuerpo responderá de la misma manera, se contraerá, se estresará y se defenderá. En cambio, si te hablas como un líder, como alguien que está forjando su vida con propósito, tu cuerpo lo percibe, se relaja, se concentra y colabora contigo. Esta coherencia entre pensamiento y fisiología genera una fuerza interna que ningún complemento alimenticio puede proporcionar. Cuando piensas con claridad, tu cuerpo te sigue. También descubrí que para liberarme del estrés no solo es necesario movimiento físico, sino también rituales mentales, escribir lo que siento en un cuaderno, respirar profundamente durante 5 minutos al despertar, meditar sin complicarme, y desconectar el teléfono 1 hora cada tarde. Estas acciones, aunque sencillas, son poderosas, ya que la mente necesita espacio para renovarse. Sin este espacio, buscará alternativas a través de la ansiedad, distracciones compulsivas o cansancio inexplicable. No se trata de convertirte en un monje, sino de darte el tiempo necesario para procesar tus experiencias, evitando que te carcoman por dentro y permitiéndote tomar decisiones claras en lugar de reaccionar ante el caos interno. Aprovecho para recordarte algo esencial. Si este mensaje te resuena, considera suscribirte al canal. Cada semana encontrarás nuevas herramientas y reflexiones para dominar tu mente, cuerpo y vida. Si deseas compartir algo más personal, no dudes en dejar un comentario. ¿Qué hábito mental te gustaría cambiar hoy? Leeré cada respuesta, porque esta clave no se limita a la salud, sino que se enfoca en el liderazgo personal. Dominar tu mente antes de que ella te controle a ti, y limpiar tu diálogo interno como lo harías con tu cuerpo, con frecuencia, intencionalidad y responsabilidad. No puedes disfrutar de energía si tu mente está llena de ruido. No encontrarás paz si tu lenguaje es agresivo. No puedes crecer si tus pensamientos te sabotean a diario. Así que comienza a observar tus pensamientos, escucha tu manera de hablarte y elige a quien estás alimentando en tu interior, al hombre que avanza o al que se rinde. Esa elección, repetida cada día, es lo que define tu biología, tu fuerza y tu futuro. La quinta clave que transformó mi salud y energía fue asumir el control total de mi entorno, no solo del espacio físico en el que habito o trabajo, sino también del ambiente mental, emocional y sensorial que me rodea a diario. Lo que escuchas, lo que ves, con quién te relacionas y que permites entrar en tu vida. Todo esto impacta tu sistema nervioso de manera inmediata. Sin embargo, muchos hombres operan de una manera pasiva, dejando que su entorno los afecte sin cuestionarlo ni proteger su energía. Al final del día, se sorprenden al sentirse cansados, irritados o desgastados. No se dan cuenta de que están rodeados de estímulos que perjudican su bienestar sin que ellos lo noten. Antes, mantenía la televisión encendida mientras trabajaba, escuchando reportes llenos de miedo. Permitía que las conversaciones negativas, llenas de quejas, enfermedades y dramas, formaran parte de mi vida. Aunque cada uno de esos aspectos parecía inofensivo por sí solo, la combinación creaba un ambiente tóxico, una nube invisible que impactaba mi estado de ánimo, concentración y motivación sin que lo entendiera completamente. Esto cambió cuando tomé la decisión de proteger mi entorno. Comencé a ser intencional respecto a lo que dejaba entrar en mi mente. Elegí música que me elevaba, silencié lo que me drenaba, y me alejé, aunque fuera de forma digital, de las personas que afectaban mi energía negativa. Organicé mi espacio físico de manera que me inspirara en lugar de confundirme, y esa decisión transformó mi vida por completo.
Empecé a experimentar una mayor claridad mental, mi cuerpo liberó la tensión innecesaria, y mi habilidad de concentración y toma de decisiones creció notablemente. El entorno actúa como un software que opera en tu sistema sin que te des cuenta. Si es saludable, todo fluye bien, pero si está saturado de negatividad, el sistema colapsa. No se necesita mudarse o aislarse para lograrlo, simplemente hay que hacer elecciones, decidir qué toleras, qué consumes y qué conversaciones fomentas. Cada decisión cuenta como un voto a favor de tu energía o en contra de ella. Muchos se engañan pensando que pueden tener claridad, motivación y dirección mientras están atrapados en entornos que los debilitan. Luchan por alimentarse mejor, hacer ejercicio y descansar, pero siguen rodeados de quejas y consumen contenido que los aleja de su propósito. Se encuentran rodeados de personas sin visión, y la energía no se sostiene, se filtrará y se agotará, porque el entorno siempre tiene la última palabra. No se puede mantener una energía elevada en un ambiente caótico. Por ello, es crucial proteger tu espacio igual que lo harías con tu cuerpo, ser en ocasiones radical y egoísta, ya que tu bienestar mental y físico depende de lo que permites que entre en tu vida. No necesitas entrar en conflicto con nadie, solo ser claro acerca de lo que eliges mantener. Al hacer esto y tomar control de tu entorno, recuperas una fuerza que nunca debiste perder, una sensación de dirección y de paz que no surge del esfuerzo, sino de la claridad. Un entorno equilibrado no te consume energía, sino que te la devuelve y amplifica. Esa es la verdadera fuente de energía para un hombre que desea rendir al máximo. La sexta clave para elevar tu salud y energía fue entender la distinción entre actividad y verdadera vitalidad. Muchos hombres confunden estar ocupados con estar vivos, saturan sus agendas con tareas y compromisos. Al final del día, se sienten productivos, pero, en realidad, están desconectados. Su cuerpo puede estar activo, pero su alma está fatigada, lo que no representa salud, sino un desgaste silencioso. Lo viví yo mismo, mis días estaban repletos de quehaceres, sin un solo momento de pausa, pero al final me sentía como si no hubieran dejado huella. La sobrecarga mental y la tensión física me hicieron cuestionar si realmente me energizaba lo que hacía o si solo me ocupaba. Ahí comenzó mi transformación. Aprendí que la energía genuina no surge únicamente del movimiento, sino de lo significativo. Si te dedicas a actividades que no te importan o que no están alineadas con tu propósito, te sentirás vacío. No importa cuán disciplinado seas, si llenas tu día con tareas sin significado, terminarás agotado. Tu sistema siente cuando actúas desde la autenticidad y cuando sigues rutinas que no te representan. Esa disonancia, aunque no la veas, es más desgastante que cualquier ejercicio físico. Por eso empecé a organizar mis días de una manera distinta. En lugar de preguntarme qué debía hacer, comencé a cuestionar qué actividades realmente me recargaban, qué decisiones me conectaban con la vida que deseaba construir. Esa modificación lo cambió todo. Comencé a rechazar lo superfluo, a aplicar un filtro más riguroso y a considerar mi energía como un tesoro valioso, en lugar de verlo como algo sin límites. A medida que adoptaba esta perspectiva, notaba que mi bienestar se fortalecía sin esfuerzo. No solo mejoraba mis hábitos alimenticios o aumentaba mis horas de sueño, estaba sincronizando mi energía con mi verdadero propósito. Actuaba desde mi interior y vivía de manera intencional. La clave no radica solo en descansar o moverse, sino en integrar todo esto. Debes preguntarte con sinceridad brutal si tus actividades diarias están construyendo o desgastando, si las personas a tu alrededor te enriquecen o son una carga, si el camino que sigues es realmente tuyo o simplemente un préstamo. La verdadera vitalidad no se puede imitar, se experimenta, se comparte y se mantiene sin esfuerzo. Esta vitalidad solo surge cuando hay armonía entre tus pensamientos, acciones y deseos. Muchos hombres se sienten fatigados, pero no por el trabajo excesivo, sino por la falta de alineación. Aunque cumplen con todas sus responsabilidades, han olvidado lo que les apasiona, lo que les hace vibrar, lo que les brinda una sensación de vida. Vivir sin eso equivale a solo sobrevivir,
pero no estás aquí solo para sobrevivir. Tu propósito es crear, impactar y generar desde un lugar de energía clara, sólida y fuerte. Esto solo se logra cuando tu vida se transforma de una simple lista de tareas a una afirmación de intenciones. Por ello, detente y reflexiona. ¿Las actividades de mi día a día me encienden o apagan? Si la respuesta resulta incómoda, no la ignores, cámbiala. Reestructura tu tiempo, tu ambiente y tus decisiones. Estar ocupado no es sinónimo de estar apasionado, y un hombre lleno de energía vale más que 1000 distraídos. Tu energía no necesita más esfuerzo, requiere dirección, y solo tú puedes proporcionársela. Una de las lecciones clave que me ayudó a aumentar mi salud y energía fue entender el profundo impacto que tiene la respiración consciente sobre mi organismo. Durante años, ignoré su relevancia, respiraba de manera superficial y automática, como la mayoría. Sin embargo, al aprender a respirar verdaderamente, al asumir el control de esa función que siempre consideré dada, todo cambió. La respiración trasciende lo meramente biológico, actúa como un vínculo entre mente y cuerpo. Es una herramienta poderosa, inmediata y a menudo subestimada que puede transformar tu estado físico, emocional y mental en pocos segundos. Comencé a incorporar respiraciones profundas al comenzar el día, inhalando por la nariz en 4 tiempos, reteniendo el aire, exhalando con control y repitiendo durante 5 minutos. Al principio se sintió innecesario, pero los beneficios fueron claros e inmediatos. Nunca volví a subestimar su poder. Mis niveles de ansiedad disminuyeron, mejoró mi concentración, dormía más profundamente y tomaba decisiones con mayor claridad. Comprendí que cada respiración profunda activa el sistema parasimpático, el modo de descanso y reparación del cuerpo, eliminando el estrés y calmando la mente, mientras limpia el ruido interior. Y lo más sorprendente es que está al alcance de cualquiera, sin costo alguno. Descubrí que la mayoría respira como si estuviera en constante peligro, con el pecho tenso y respiraciones cortas y rápidas. Este tipo de respiración envía un mensaje claro al cerebro sobre un estado de riesgo, lo que provoca la liberación de cortisol, tensando los músculos y acelerando el pulso. No obstante, cuando respiras con calma y profundidad, le comunicas a tu cuerpo que estás a salvo, y de este modo, todo mejora. Tu digestión se regula, tu mente se organiza, tus emociones se suavizan y tu energía se estabiliza, evitando que fluctúes como en una montaña rusa. Respirar bien significa reprogramar tu sistema nervioso, retornar al centro y tomar el control desde adentro. También comencé a utilizar la respiración como una herramienta de transición. Antes de reuniones importantes, respiraba profundamente. Antes de abordar conflictos, hacía lo mismo. Antes de dormir, también. Incluso antes de grabar, escribir o pensar, respiraba. Observé algo sorprendente. La calidad de mis decisiones mejoró simplemente por tomar esos breves momentos de pausa. La respiración interrumpe el impulso, restaura el juicio y te devuelve el control, como si presionaras un botón de reinicio en medio del caos. Y esta habilidad, una vez que la integras, se convierte en un verdadero superpoder. Numerosos hombres anhelan tener más energía, un mejor enfoque, mayor calma, y a menudo se lanzan a la búsqueda de suplementos, rutinas extremas o soluciones externas. Sin embargo, generalmente pasan por alto que la clave más poderosa ya reside en ellos. Su habilidad para respirar de manera intencionada puede fundamentar todo su sistema de salud. No se puede tener claridad mental si se respira con ansiedad, ni se puede mantener disciplina si el cuerpo está sobrecargado. No puedes convertirte en líder de tu vida si no tienes control sobre lo más elemental, que eres tú mismo. Aquí está la realidad. La manera en que respiras refleja cómo vives. Si inhalas desde la perspectiva de una víctima, tu comportamiento será el de una víctima. Si eliges respirar como un líder, actuarás en consecuencia. Este cambio puede comenzar desde hoy. No se necesita más teoría, solo un retorno a uno mismo. Inhala con propósito, exhala con firmeza y desde esa base toma decisiones que realmente construyan.
Un hombre que tiene dominio sobre su respiración controla su estado emocional, y aquel que maneja su estado puede influir en su entorno. La octava clave que me ayudó a mantener mi salud y energía de manera constante consiste en establecer una relación consciente con el agua. Aunque pueda parecer simple, casi ridículo, es una verdad contundente. Muchos hombres están deshidratados y ni siquiera lo advierten. Se levantan sintiéndose fatigados, pasan el día con la mente nublada, experimentan ansiedad sin razón aparente, se irritan con facilidad y sufren de digestiones lentas y dolores de cabeza frecuentes, atribuyendo todo a estrés, envejecimiento o falta de sueño. Sin embargo, la raíz de estos problemas a menudo radica en algo tan fundamental como la insuficiente ingesta de agua. Yo también solía ignorarlo, consumiendo café, refrescos y jugos artificiales, convencido de que eso era suficiente. Sin embargo, mi cuerpo enfrentaba un déficit diario. Finalmente comprendí que el agua no es un extra, sino el sistema operativo del organismo, y sin ella nada funciona correctamente. Todo cambió a partir de que empecé a beber agua de manera consciente. No solo incrementó mi energía, también mejoró la salud de mi piel, optimizó mi digestión, equilibró mis hormonas y aceleró mi capacidad de recuperación. Mi sensación de hambre se volvió más estable, pero lo más crucial es que mi mente dejó de estar sumida en la confusión, dado que el cerebro está compuesto en un 75% de agua. Cuando éste no se hidrata adecuadamente, no puede funcionar con claridad, al igual que una máquina sin electricidad. Sin la debida hidratación, no hay enfoque ni dirección, solo una constante fatiga mental. Lo más alarmante es que el cuerpo se adapta a este déficit y uno termina creyendo que es normal sentirse así, pero la normalidad no implica estar seco por dentro. Aprendí a consumir al menos 2 litros de agua al día, distribuidos en momentos clave, un vaso al despertar, uno antes de cada comida, uno durante el ejercicio y otro antes de acostarme. Esto no es un esfuerzo extremo, solo un ejercicio de intención. También empecé a incluir un poco de sal marina o limón para favorecer la absorción, especialmente en días de calor intenso o actividad física. Eliminé las bebidas azucaradas y moderé el café. No solo me proporcionó más energía, sino que también me devolvió sensibilidad. Al estar bien hidratado, uno puede escuchar mejor a su cuerpo, distinguir el hambre real y saber cuándo es momento de descansar, moverse o reflexionar. Quiero que esto quede claro: si no bebes suficiente agua, estás operando a media capacidad. Estás forzando a tus órganos, confundiendo señales y limitando tu rendimiento, ya que la deshidratación es insidiosa y peligrosa. No hay necesidad de esperar a sentir sed. De hecho, si ya la sientes, es demasiado tarde. La clave es anticiparse y mantener tu sistema en flujo, pues un cuerpo bien hidratado es aquel que no necesita gritar, se autorregula, se repara y responde con precisión. En un mundo lleno de caos, esto representa una ventaja competitiva notable. Por lo tanto, deja de beber agua solo cuando te lo recuerdas, conviértelo en parte de tu identidad, como afilar una espada cada mañana, como preparar tu máquina antes de entrar en la batalla. Cada vaso de agua que consumes no es solo un gesto pasivo, es una afirmación de respeto hacia ti mismo, de tu preparación para rendir. Esa mentalidad, una vez adoptada, transforma no solo tu salud, sino también tu energía y tu presencia. Un hombre bien hidratado piensa con mayor lucidez, se siente mejor y actúa con mayor claridad que los demás. Esa claridad, cultivada día tras día, es lo que edifica una vida donde el cansancio deja de ser una excusa y se convierte solo en una señal a la que ya sabes cómo responder, desde el interior, con liderazgo e intención, mediante el agua. La novena clave que fortaleció mi salud y me proporcionó una energía más estable que nunca fue entender cómo las relaciones humanas impactan mi biología, no solamente mi estado emocional, sino también mi cuerpo. Muchos hombres, aunque lo ignoren o se resistan a aceptarlo, no son conscientes de que estar rodeado de personas tóxicas, caóticas o que drenan su energía es un proceso lento de autodestrucción. Cada conversación tensa, cada relación que exige más de lo que da, cada interacción que compromete tu autenticidad, deja marcas físicas, aumenta el cortisol,
incrementa la inflamación, desata la ansiedad y afecta tu sueño. Si normalizas esto durante años, eventualmente enfermarás. Yo estuve en esa situación, rodeado de quienes esperaban una versión falsa de mí, que se dedicaban a quejarse, criticar o manipular. A pesar de llevar una alimentación adecuada, dormir bien o hacer ejercicio, siempre había un límite invisible, una fatiga persistente y una tensión que se apoderaba de mi pecho. Todo cambió cuando decidí purgar mis relaciones, sin culpa ni miedo, con un rumbo claro. Aunque fue complicado debido a que crecimos con la noción de que romper lazos es un acto egoísta, la verdad es que cuidar de uno mismo y de su bienestar es un acto de valentía y amor propio. Sin duda, lo más egoísta que puedes hacer es permitir que alguien te cause malestar solo para evitar incomodidades. Tu cuerpo y tu energía son exclusivamente tuyos. Cada instante que compartes con quienes te afectan mental y emocionalmente es un instante en el cual estás consumiendo lo más precioso que posees, tu enfoque, tu estabilidad y tu vitalidad. Por ello, decidí realizar una revisión exhaustiva de mis relaciones. Me cuestioné, ¿esta persona enriquece mi vida o le resta valor? ¿Me impulsa a ser auténtico o me hace sentir que debo ocultarme? A partir de esas reflexiones, comencé a crear espacio, a establecer límites y a rechazar sin dar explicaciones. Una vez que comprendimos nuestro valor, el silencio no necesita justificación. La paz que experimentas es motivo suficiente. Me sorprendió cómo, al empezar a desterrar relaciones tóxicas, mi cuerpo comenzó a responder. Dormía de manera más reparadora y experimentaba menos inflamación. Pensaba con mayor claridad y atraje nuevas conexiones, mucho más saludables y coherentes. Al elevar mi estándar personal, mi entorno comenzó a cambiar. Mi energía se filtraba por sí sola, lo cual se reflejaba en mi voz, en mi postura y en mi habilidad de mantener la mirada sin temor. Ya no estaba negociando mi bienestar por mantener vínculos superficiales. Estaba optando por conexiones que verdaderamente me nutran, que me expandan y que impongan respeto. Esto es medicina pura, no lo subestimes. Tener los mejores hábitos de vida no te garantiza sentirte pleno si estás rodeado de personas inadecuadas. Puedes practicar la meditación, hacer ejercicio y llevar una alimentación balanceada, pero si cada charla se convierte en una lucha y cada relación está llena de falsedades, terminarás sintiéndote agotado. Por eso, elige con firmeza. Tu ser requiere más serenidad que conflictos, más apoyo que estrés, más autenticidad que conveniencia, y solo tú puedes proporcionarlo. No se trata de esforzarse más, sino de ser más claro. Rodéate de quienes te inspiran, que te desafían sin agredirte, que escuchan sin juzgarte, y que fomentan tu verdadera esencia. Porque una conversación enriquecedora vale más que 1000 suplementos, mientras que una relación insatisfactoria destruye más que cualquier comida poco saludable. La elección de con quién pasar tu tiempo es tuya, y esa elección representa la salud en su forma más pura. La clave más poderosa que descubrí fue que la verdadera salud y energía provienen de un profundo compromiso interno contigo mismo. No se limita a lo que comes, cuánto descansas o cuánta agua consumes. Se trata de cómo te tratas cuando nadie está observando, de cómo te atiendes sin buscar reconocimiento, de cómo eliges responder a tu cuerpo, tu mente y tus emociones, poniendo tu bienestar como una prioridad. Porque lo eres. Eres tu principal enfoque, tu proyecto más importante. Si no asumes el control de tu salud, nadie lo hará por ti. Ese momento revelador llegó cuando me miré al espejo y no lograba reconocerme. ¿Logros? Por supuesto. Alcancé metas, obtuve títulos, asumí responsabilidades y, incluso, gané la admiración de otros. Sin embargo, por dentro, me sentía exhausto. La energía se me escapaba sin que pudiera hacer algo al respecto. Mi cuerpo clamaba en silencio por ayuda. A la vez, mi mente se tornaba cada vez más dispersa, abrumada y desconectada de la visión que una vez tuve. Fue en ese instante cuando comprendí una verdad que nadie había expresado abiertamente.
Si no priorizaba mi bienestar como lo hacía con mis objetivos, relaciones y proyectos, eventualmente perdería todo. Un hombre puede manejar diversas cosas temporalmente, pero si no se sostiene a sí mismo, eventualmente todo se desmorona. Desde esa reflexión, dejé de considerar mi salud solo como un objetivo estético o funcional. Empecé a apreciarla como la base de mi liderazgo personal. El liderazgo comienza contigo mismo, cuando optas por escuchar a tu cuerpo antes de que éste exprese su dolor. Cuando te disciplinas por respeto y no por obligación. Al hacer espacio para el descanso, la quietud, la nutrición, el movimiento y las emociones, tal como harías con lo más sagrado. Desde esa base sólida, todo se transforma, la forma en que trabajas, amas y enfrentas los desafíos de la vida, porque te sientes íntegro, porque estás presente, porque has arraigado tu ser. He conocido a hombres brillantes que cayeron en picada porque decidieron ignorar su salud. He sido testigo de líderes poderosos que se desmoronaron por la falta de energía emocional para mantener su camino. He acompañado a muchos que renacieron al tomar decisiones drásticas. Regresaron a sí mismos, a sus cuerpos, al silencio, a lo esencial, a lo que brinda estructura. Al final, no hay nada más transformador que un hombre en paz consigo mismo. Un hombre que se respeta a sí mismo, que no compromete su bienestar, que actúa desde la honorabilidad, no por ego, sino por visión. Y eso es lo que deseo compartir hoy contigo. Un recordatorio de que tienes el poder de hacerlo. No estás quebrado. No estás aislado. Todo lo que necesitas está en tus manos si decides activarlo. Tus hábitos son tus aliados. Tu disciplina es tu protección. Tu cuerpo es tu santuario. Y tu energía, tu bien más precioso. No existe mejor inversión que cuidar tu bienestar. No hay mayor riqueza que despertar cada día con claridad, fortaleza y propósito. No hay fin que valga la pena si no estás en condiciones de vivirlo. Así que comienza hoy. No con culpa, sino con determinación. No con prisa, sino con propósito. Escoge un cambio. Solo uno. Pero hazlo con convicción. Y repítelo hasta que se integre en ti. Porque un hombre que se cuida evoluciona, y un hombre que ha transformado su ser transforma todo lo que toca. Esa es, al final, la salud más poderosa que puedes poseer.